los pagers o los beepers empiezan a explotar uno tras otro, 8 muertos, miles de heridos en un ataque de inteligencia de Israel sobre Hezbollah o la gente del Líbano, que ¿verdad? No necesariamente son el gobierno, y vamos a explicar eso ahora, y de repente empiezan a explotar y explotar y explotar porque ha habido una infiltración del aparato de inteligencia de Israel sobre esta gente llamado, este grupo llamado Hezbollah, que es un grupo considerado terrorista apoyado por Irán. Este bando, por así decirlo, lleva muchos años en guerra contra Israel y se le ha pedido a Israel que no escale esto, yo estoy seguro que por lo menos hasta las elecciones, porque obviamente Estados Unidos, específicamente Joe Biden, no quisiera que el Partido Demócrata tenga la situación de tener que escoger entre Israel y los árabes, porque la verdad es que específicamente en 2 estados, Michigan particularmente más importante, hay una población árabe suficiente como para poder decidir las elecciones. Y eso es parte de lo que está en la ecuación. O sea, estoy seguro que se le ha pedido a Benjamin Netanyahu, chicos, espérate después de las elecciones, porque obviamente todo el mundo sabe que los republicanos van a estar con Israel. Siempre la duda es cómo va a trabajar este tema el Partido Demócrata. Y aquí hay una realidad, y es que el aparato de inteligencia de Israel se les reconoce como uno de los aparatos de inteligencia más eficientes, pero a la misma vez más arriesgados. Y esto que ocurrió no es poca cosa. Los videos están en redes, no los puedo poner porque obviamente son videos gruesome y pues nos bajarían de las redes. Gruesome, ¿verdad? Son videos horrendos, o sea, videos de muerte de gente y de heridas serias. Y le he pedido al profesor José Molinelli que hable con nosotros porque creo que hay una perspectiva global que tocar. Profesor, saludos, buenas tardes. Saludos, gracias por tenerme. Pues este mapa no funciona de forma, ¿verdad? Porque aquí está Siria, el Líbano, está Damasco y abajo está Israel. O sea, aquí está la frontera entre Israel y el Líbano. Y entonces, obviamente, pues la capital de Siria. ¿Por qué insisto en eso? Porque Siria y Líbano siempre tienen esta relación bien estrecha. Y lo que se desestabiliza en Líbano, desestabiliza a Siria. Lo que desestabiliza a Siria, desestabiliza al Líbano. Y obviamente aquí está Jordania. Y eso es importante por todas las implicaciones que tiene, que si tú te pones, ya tienes la situación de Israel en Gaza, con la situación, ¿verdad?, de Hamas y Gaza, y añades el Líbano, creas una desestabilización de toda la zona. Por lo menos esa es mi perspectiva. Quería saber si esa es la tuya, profesor. Saludos. Sin duda alguna, y tenemos que entender, ¿verdad?, que este atentado, porque no hay otra forma de llamarlo, por parte de la Mossad, es parte de una serie de conflictos que le han seguido a la situación de Israel con Gaza, posterior a octubre inclusive, que tienen unos precedentes bastante recientes en la historia también. O sea, Israel ha invadido a Líbano, Líbano formó parte de una contraofensiva contra Israel en un momento dado. Es decir, que esto en gran parte del pan de cada día de mucha gente que vive en el sur del Líbano, donde es el área de la mayor presencia de Hezbollah, pero por otra parte el área donde la mayoría de los residentes están constantemente aterrorizados de un ataque de misil de Israel. Y todo esto sin haber una declaración de guerra formal entre un Estado o el otro. Y este tipo de atentado que surgió con el asunto de los beepers, movilizado por lo que mucha gente sospecha que fue obviamente la Mossad, pues es parte de una serie de eventos de agresiones sin guerra, vamos a ponerlo así. Y esto ha sido el pan de cada día en muchas otras cosas, ¿verdad? Israel ha atacado infraestructura esencial en Jordania, Egipto, Siria y Líbano, y muchos de estos países a través de grupos paramilitares como Hezbollah, en efecto han contraatacado también. Es decir, que vemos un estado de tensión bien grande entre estos países donde no existe una declaración de guerra formal ni una movilización del aparato estatal para poder agredir al otro, pero sí a través de mecanismos informales, dígase las agencias de seguridad, inteligencia como la Mossad y grupos como Hezbollah, entre otros, sí hay un acto de confrontación. Y pues en esos actos de confrontación se van muchísimas vidas civiles, como hemos visto con el asunto de los beepers. Ok, precisamente los vídeos que están mostrándose, pues son vídeos, ¿verdad? Gráficos. Eh, Te pregunto, ¿cómo Israel, si es que ya sabemos, ¿verdad? La Mossad infiltró estos beepers, o sea,
le puso explosivos a los beepers que se repartían entre los miembros de Hezbollah. Básicamente eso fue lo que se hizo. Hasta el momento no existe como un reportaje sobre cómo se logró, inclusive la Mossad y otros conjuntos no han tomado responsabilidad sobre ello, pero ciertamente dentro del marco de las cosas que están ocurriendo, la abstracción que mucha gente está haciendo es que fue una actuación por parte del servicio de inteligencia israelita por dos razones, ¿verdad? Por la conveniencia de la meta y pues por otra parte algunas de las víctimas. Tenemos que entender que este tipo de medida en gran parte se da de una manera bastante imprecisa. Mucha gente que está celebrando este tipo de atentado, que ¿verdad? Yo no encuentro moralidad como para poder Yo no. justificar esto, están diciendo que es que los miembros de Hezbollah tienen beepers para evitar comunicación gubernamental, pero ¿verdad? Se los digo, habiendo sido residente de la zona, el asunto de los beepers es algo bastante común, porque dada la presencia de gobiernos autocráticos que generalmente interfieren en las vidas de uno o del otro ciudadano, mucha gente ha recurrido a mecanismos, ¿verdad?, un poco más viejos de comunicación para evitar ese tipo de colusión digital. O sea, en este tipo de asuntos, como el que ocurrió ayer, pues murieron civiles que sencillamente tenían un beeper y ya, ¿verdad? Claro, y obviamente Israel va a decir que no, que todos eran miembros de Hezbollah, pero la verdad es que mucha gente compra el Viper y lo revende. O sea, ese concepto de que, o sea, de que quizás ellos habían buscado la forma de que solamente miembros de Hezbollah fueran los primeros que lo obtuvieran y después de eso, pues tú no puedes seguir el tracto. Dicho eso, el titular de New York Times, Pager attack on Hezbollah puts Israel and Lebanon on edge. O sea, esto va a llevar de nuevo, y cualquiera pensaría que es una movida que se sabe que va a afectar las elecciones de Estados Unidos y que evidentemente Benjamin Netanyahu ha estado enviándole mensajes a Estados Unidos, particularmente a la administración Biden y Harris, de que no va a ser muy cooperador, digamos eso. O sea, él no está en las de cooperar necesariamente con que el Partido Demócrata gane las elecciones. Y no estoy tratando de hacer esto americocéntrico, o sea, no estoy tratando de hacer esto estadounidense céntrico, pero ciertamente la situación después de la fracasada intervención del IDF reciente, donde encuentra estos 6 rehenes muertos, pues la situación de Benjamin Netanyahu no es una situación sencilla. Se le ha pedido básicamente su renuncia. Ha habido un ex primer ministro de Israel reuniéndose con un ex ministro de Exterior, básicamente de la Fuerza Palestina, tratando de llegar a un acuerdo razonable, y ha dicho Benjamin Netanyahu que no hay espacio para esa negociación. Así que evidentemente ya aquí hay unas presiones de nivel global mucho más sofisticadas y grandes y mucho más serias, y este ataque pues de nuevo pone la situación en aún más grave de lo que ya estaba la situación hasta hace unos cuantos días. Sin duda alguna, y tenemos que entender que fuera de la contienda estadounidense, Benjamin Netanyahu enfrenta una gran oposición a nivel doméstico, no tanto por un grado de empatía humanitaria con el asunto de Gaza, sino por el fracaso en poder cumplir la promesa de la invasión a Gaza, que era la ocupación, el desplazamiento y el salvar a unos rehenes, promesas que hasta el momento pues no se han cumplido para las personas que estaban interesadas en que se diera ese tipo de invasión, sea por vía de retribución, objetivo político y económico. Y a consecuencia de ese fracaso, Netanyahu tiene que seguir insistiendo sobre la idea de que la guerra ha de perpetuarse, de que hay más bandos involucrándose en la guerra, inclusive fuera de las fronteras de Israel, porque ahora mismo lo que lo sostiene en el poder es ser el proveedor de una narrativa de defensa nacional. Y eso es lo que le permite que conjuntos ultraconservadores y de derecha dentro de Israel le continúen brindando un respaldo. Recordemos que Israel es un país que tiene muchísimos partidos y que generalmente las elecciones se ganan por coaliciones entre todos estos partidos, como le diríamos en Puerto Rico, alianza. Y pues a consecuencia de esas coaliciones es que Netanyahu puede estar en el poder, pero tiene que hacer un acto de balance bien, bien fuerte, porque tiene que evaluar cuáles son las metas de cada una de estas coaliciones y ver si las puede saciar. Y al momento la coalición que lo respalda a él tiene muchos objetivos contradictorios y es posible que esa sea la causa de su muerte electoral fuera de la discusión americana, sino a nivel céntrico también. Yo también creo que aquí hay un ángulo, ¿verdad? De reto también, de que no hay ahora mismo la posibilidad de otro gobierno. O sea, porque Israel tiene una división interna tan fuerte
que no hay espacio, o sea, para básicamente formar un gobierno que no sea el de él, y él está dispuesto evidentemente a jugársela, obviamente, porque su vida, ¿verdad? Su arresto es posible en cualquier momento, no por asuntos de la guerra, sino por asuntos internos de corrupción que estaban siendo investigados, y obviamente por estar él ahora en la posición de primer ministro, pues no es posible su arresto. Así que hay, o sea, el nivel de yo me la voy a jugar hasta donde sea. No sé si tú lo ves igual, pero me parece que este ataque, donde se le había pedido y advertido, chicos, no metas a Hezbollah y a Líbano en esto, que ya es suficiente con Hamas y en Gaza, y al hacer esto, pues es obvio. O sea, es un ataque directo, certero, sobre miles de personas, donde 8 murieron. Así que es obvio que una escalada era inevitable después de este ataque. Sí, Así que parte del asunto de la inevitabilidad y lo que yo diría más un tipo de impunidad. Yo sé que, o sea, brega conmigo porque esa es la que hay. Un poco lo que pasa en Rusia, va a tener que bregar conmigo porque yo soy lo que hay. sí, y también entendamos que los estados que están siendo afectados por esto tampoco están fuera del cálculo de las tensiones políticas internas. En Líbano está la misma situación de una presidencia y un primer ministrado que están compartidos por una coalición, y una coalición bastante militante de defensa nacional, que sin duda alguna yo siento que un ataque tan impreciso como el que se dio ayer, donde las vidas principales que se cobraron fueron de civiles, pues uno que va a comandar acción por parte de la coalición en Líbano, no sé hasta qué punto se vaya a reflejar en un acto de guerra afirmativo, porque yo creo que ya el mundo se ha movilizado afuera de ese paradigma de las declaraciones de guerra y eso por los costos políticos que tienen. Pero es muy posible que, como bien usted sugería, que el Líbano, ¿verdad?, apele a sus alianzas regionales, presente en Siria, presente en Jordania, presente en algunos sectores políticos de Egipto, Arabia Saudita, entre otros lados, para contrarrestar de forma informal este tipo de incursión. O sea que yo creo que este conflicto va a continuar escalándose a nivel regional, pero no mediante los artificios tradicionales que nosotros estamos acostumbrados, no mediante las declaraciones de guerra, no mediante las movilizaciones en masa de soldados con fuerzas expedicionarias. Vamos a ver conflicto a través de conjuntos paramilitares en lo que cada uno de estos conjuntos considera algo estratégico. Yo, añadiendo a eso, me parece importante decir que aparenta ser que este va a ser el tipo de guerra de ahora en adelante, ¿no? O sea, un poco las guerras donde no son declaraciones directas de guerra, sino básicamente grupos, milicias, porque realmente tú tener la capacidad de poder enfrentarte directamente a un ejército está bastante complicado. El mejor ejemplo de eso es lo que está pasando en Ucrania, donde básicamente, ¿verdad?, todo es war by proxy. O sea, Estados Unidos y Occidente, la OTAN está en una guerra contra Rusia, lo único que indirectamente. Al parecer ese es el nuevo modelo, ¿no? Coincido totalmente, por dos razones principales. Número uno, por el costo político doméstico que tienen los actos tradicionales de declaración de guerra. Dígase, el costo político que tiene con los electores, cuyos familiares son los que van a ir a la guerra, el costo político que tienen esas imágenes de los ataúdes volviendo con la bandera, entre otras cosas. Y pues lo que hemos visto es que en el mundo contemporáneo pocas presidencias y mandatos políticos han sobrevivido a declaraciones oficiales de guerra. Y a consecuencia de eso se ha hecho lo que usted mismo dice, guerras por proxy. Por ejemplo, Estados Unidos está bastante involucrado en muchos conflictos alrededor del mundo, pero un elemento bien interesante que se ha dado es la privatización de la guerra, que desde los 1990 ha sido casi el estándar, donde las operaciones más arriesgadas generalmente se están realizando por operaciones secretas o por compañías privadas, donde la pérdida de una de las personas no necesariamente se refleja en un statement político de se murió uno de los nuestros, etcétera. O sea que estamos viendo también el surgimiento de compañías privadas militares que en gran parte sobrellevan el ejercicio total militar a nivel internacional. Países como Belarus, por ejemplo, han depositado casi toda su confianza de defensa en compañías privadas, al igual que muchos países en el centro y en el sur de África lo han hecho. Es decir, que lo que estamos viendo es que el aparato oficial de defensa de los países se está convirtiendo más en la formulación de un tipo de guardia civil, guardia nacional, vis a vis
que la guerra a nivel expedicionario está siendo privatizada. Y eso es uno de los obstáculos logísticos también para que estas guerras de gran escala que se daban antes se den en el presente. No solamente la parte política, sino también la parte logística. La mayoría de los países del mundo hoy en día carecen de fuerzas expedicionarias como la que tiene Estados Unidos. Por ejemplo, se habla un montón de la posibilidad de una guerra entre Irán e Israel, pero la pura realidad es que ninguno de estos países tiene una fuerza expedicionaria para movilizar un ejército fuera de su frontera. O sea, que es Sí, un sí, o sea, pueden cuidar obstáculo. su frontera, pueden evitar un ataque y repeler un ataque, pero ellos ir y presenciar y ir, ¿verdad? Uno a uno de su, ¿verdad? Porque la gente no necesariamente sabe lo que es expedicionario. O sea, sacar al ejército e ir marchando hasta llegar a Irán desde Israel o hacer un ataque anfibio o hacer un ataque, ¿verdad? Por el mar, hacer un ataque aéreo por aviones, pues no hay capacidad para eso, ni siquiera el personal suficiente para eso. Además que tendrías que tener básicamente la complacencia y complicidad de los países Es vecinos, correcto. lo cual es lo que básicamente hace imposible que eso pueda ocurrir eh, de parte y parte. Así que, de nuevo, pocos países pueden darse el lujo de eso. Ya Francia, por ejemplo, ha privatizado gran parte de su ejército también. O sea, ese concepto, el mismo Rusia ha estado utilizando a Wagner y otros grupos más, Estados Unidos BlackRock, ¿verdad? Y otros grupos que son reconocidos desde antes Blackwater. para lo mismo. Sí, ¿Perdón? Blackwater, que hoy en día le llaman Ah, Academy. perdón. Sí, sí. Sí, tienes razón. Yo, Dije yo creo el que nombre de pueden la militarizar empresa a BlackRock cuando no es. también. Yo creo que También, probablemente, a lo sí, mejor a nivel sí, digital, sí, sí. o sea que, sí, o sea, los conceptos de cómo se ha sofisticado y especializado debido también a que, la verdad es, de nuevo, el costo político de tu convocar una guerra tradicional está bien complejo. Es correcto. Dicho, Y dicho eso, eso, y eso sí, impulsa en gran parte a que los países en su involucramiento bélico, los objetivos ya han dejado de ser en gran parte de ocupación y destrucción y se han convertido más hacia el suplantar el conjunto político que esté en poder. Eso ahora mismo el status quo en cuanto a los objetivos estratégicos de la guerra y es la idea de que yo no voy necesariamente para ocupar, para expandir mi frontera, salvo el caso notable de Rusia, que sigue con esa formulación geopolítica imperialista, pero sí voy para asegurarme de que el gobierno que esté en control sea pro yo. Y de hecho, mucha gente ha comentado que un posible final a la guerra de Ucrania sea que Zelensky no pueda sostener la narrativa de defensa nacional frente al mundo y que entre un gobierno prorruso y que se dé un tipo de tranquilización de tensiones entre ambos países. O sea que hoy en día el objetivo de la guerra no es tanto la destrucción y ocupación como lo era antes, sino el suplantar las esferas de dominio que están dentro del país hacia una favorable al invasor. te tengo un último punto. Ayer el New York Times, y debo decir realmente el New York Times, la prensa internacional, eh, Financial Times, New York Times, básicamente todos los medios internacionales están advirtiendo la situación de China y Filipinas en el mar. Y la situación está bien seria. Recientemente hay unas confrontaciones directas donde los barcos están grabados y publicados. Barcos chinos abiertamente a punto de hundir o ciertamente provocando una circunstancia de confrontación directa entre las guardias costeras de ambos países, donde literalmente le tiran el barco encima, barcos que son gigantes al lado de Filipinas. Vamos, no que los de Filipinas sean chiquitos, es que simplemente los de China son gigantescos. Eh, pues esa confrontación, el mundo entero, ¿qué puede hacer sobre eso? Ante la realidad de que estamos hablando de un titán gigantesco versus un país con muchos habitantes pero sin poder económico. Ahora mismo el asunto del mar de China, uno que ha sido renegociado una cantidad sustancial de veces, porque vamos a notar de que los llamados a territorialidad marítima por parte de estos países surgen de unas convenciones de derecho internacional en cuanto a los límites de aguas nacionales que surgen a consecuencia de ese tipo de convención que muchos de estos países han firmado. Pero lo que ocurre es que si vemos un mapa del área, pues hay mucha
mucha coincidencia, vamos a ponerlo así, o choque entre esos deslindes y límites marítimos de aguas nacionales. Y en muchas ocasiones se han llegado a acuerdos para decir hasta aquí llegan las aguas nacionales de China, hasta aquí llegan las de Vietnam, etcétera. Pero la gran cuña que interfiere sobre eso es la cuestión de Taiwán, porque la cuestión de Taiwán, en tanto siga siendo reclamada por China, extiende las aguas territoriales de la República Popular China hacia lo que los filipinos consideran sus aguas nacionales. Es decir, que gran parte del conflicto recae sobre el consenso internacional de si Taiwán es un país autónomo o si es parte de China. Ahora, China ha utilizado su estrategia de negociación económica para condicionar a los países a que si quieren recibir su ayuda y su participación económica, que lo hagan mediante la falta de reconocimiento de Taiwán como un país soberano. Es decir, que en tanto ese conflicto de la titularidad sobre la soberanía de Taiwán subsista, eh, el asunto del mar de China posiblemente no llega a un grado de consenso. Y una cosa bien interesante que estamos viendo ahora es países como Filipinas, Malasia, Vietnam, que estaban en conflicto con esa área, pues reconociendo la soberanía de Taiwán precisamente porque les facilita tener una extensión de mar nacional que no necesariamente está bajo el control de China. O sea que eso yo creo que es la piedra la piedra angular que fuerza a tanto el consenso como la posibilidad de conflicto en este espacio. A mí lo que me impresiona es cómo China sabe, porque saben, que la relación de Estados Unidos con Filipinas histórica, que aunque ahora no es la que fue, después de Duterte particularmente, el pasado presidente de Filipinas, lo cierto es que es básicamente de nuevo una forma de poke the bear, bueno, en ese caso de Eagle. Y es una, porque Bear es Rusia, Eagle es Estados Unidos, ¿verdad? Y ver eso, o sea, es como que tan innecesario, pero obviamente pues el juego geopolítico se juega así, es una liga bien diferente, donde básicamente es una forma de hacerle saber a sus vecinos, yo puedo en cualquier momento hacer contigo lo que yo quiera. Y pueden hacerlo. O sea, ¿quién lo puede detener? A menos que Estados Unidos se meta, lo cual honestamente pensar que Estados Unidos se va a meter en una guerra por Filipinas, pues está un poco complicado. Pero ese era el compromiso que había habido desde los años 40, cuando se independizó las Filipinas de Estados Unidos. Es correcto, dicho de paso, la actitud de administraciones como la de Truman y la de Eisenhower era que no iban a dejar espacio para que alguien pudiera, ¿verdad? Como usted sugiere, poke the eagle. Cada momento que se le retara a Estados Unidos era una convocatoria abierta para invitarlo a la guerra y al conflicto. Y ante eso, pues hubo un gran periodo de tiempo que fuera de la Unión Soviética, pues muchos países no retaban la hegemonía estadounidense. Y en el presente, en gran parte posterior a la administración Clinton, como se dio este empuje de Estados Unidos como el país que era el rector de la globalización, pues Estados Unidos pues, buscó adoptar un acercamiento más cooperativo a la diplomacia internacional, el cual en una etapa de mayor militancia y nacionalismo, como el que estamos viendo en diferentes partes del mundo, se ha prestado para que países experimenten con retar a Estados Unidos y la posibilidad y el riesgo de que eso se convierta en países expandiendo su grado de experimentación en cuanto a este riesgo, ¿verdad? Y la pregunta que cabe es, ¿Estados Unidos frente a tantos retos internacionales continuará su política de apaciguamiento diplomático con tal de favorecer sus mercados? ¿O volverá a adoptar esta postura que estaba presente en la etapa de Eisenhower, donde reaccionaba de forma violenta a cualquier reto, el cual trajo consigo muchísimos problemas, como muchísimos países yéndose con la oposición de Estados Unidos, que era la Unión Soviética? Así que son todas preguntas que posiblemente sean contestadas pronto y lamentablemente seremos testigos de la respuesta. Lo veremos, estaremos pendientes. Éxito, profesor, que sé que tienes un montón de compromisos universitarios. Gracias, Éxito. gracias por tenerme, siempre un honor.